La lluvia de primavera caía sobre los viejos techos de lámina con un golpeteo constante que dejaba el aire cargado de un olor metálico y fresco. Me apoyé en el quicio del granero, mirando el pastizal que descendía en ondas suaves hasta perderse en el bosque de álamos. Allí, a lo lejos, el anochecer se espesaba en un borrón gris. Habían pasado 4 semanas desde que noté por primera vez el patrón. Cada cría que nacía en mi granja moría horas más tarde bajo los dientes o los cascos de su propia madre. Gallinas, cabras, conejas y yeguas, ninguna especie se libraba. La brutalidad con la que aquellas hembras se abalanzaban sobre sus crías borraba de mi mente cualquier explicación normal. Soy Fausto Medina, cuarto hijo de una familia de ganaderos de Durango. A mis 53 años he visto partos difíciles, abortos espontáneos y defectos congénitos, pero jamás este impulso homicida tan reiterado. Empezó con Loba, mi cerda favorita. Parió 13 lechoncitos, revisé cada uno, los deposité en la paja limpia y salí 2 minutos a buscar agua tibia. Al volver, el cerdito más pequeño estaba abierto en canal y la cerda lo devoraba como si llevara días en ayuno. Intenté apartarla, gruñó con tal furia que tuve que retroceder. Llamé al veterinario del pueblo, quien atribuyó la escena al estrés maternal. Lo creí hasta que mi cabra Isidora decapitó a su chivito recién nacido 47 horas después. Entonces la coincidencia dejó de serlo. Colgué letreros en la carretera ofreciendo lechones, pollitos o cabritos vivos a quien los quisiera, intentando que alguien viniera antes de los partos siguientes. No apareció nadie. Parece que la soledad se acostumbra a sí misma y espanta al resto. Aquella tarde, mientras la lluvia cedía a un silencio pegajoso, me dispuse a vigilar a Regina, mi yegua castaña que estaba de término. Había acondicionado un corral aparte, lejos del establo principal. Llevé un reflector, mantas, un botiquín y un vaso de café negro. Si existía la posibilidad de evitar otra carnicería, la tenía que descubrir allí, de frente. La madrugada se presentó sin estrellas. Regina empezó a sudar, pateando la tierra, sus flancos se hinchaban con olas de dolor. A las 3:20, el potro deslizó su cuerpo resbaladizo sobre la paja. Me apresuré a limpiar sus fosas nasales y luego tiré de la placenta. El potrillo levantó el cuello y relinchó débilmente. En ese instante sentí la primera punzada de alivio en semanas. Regina giró la cabeza, sus ojos, normalmente mansos, brillaban con un destello acerado. Retorcí una cuerda alrededor de su cabestro para mantener distancia, pero su cuello se estiró más de lo que hubiera creído posible. Apreté la mandíbula. Con la adrenalina aguzando mis reflejos, tomé al potrillo en brazos y lo cargué fuera del corral. No pesaba más de 10 kilos, pero mi cuerpo lo sintió como si cargara un fardo de ladrillos mojados. Corrí hasta la casucha de aperos, cerré tras de mí y atornillé la tranca interior. El potrillo gemía contra mi camisa empapada de sangre y calostro. Escuché el galope seco de Regina golpeando las tablas del corral, un bufido que se mezcló con un relincho desesperado. Pateó, embistió, resopló. Pero no pudo pasar. El potrillo temblaba. Le fabriqué una camita improvisada con sacos de arpillera. Transcurrieron 2 eternas horas hasta que los ruidos afuera se apagaron. Al amanecer, abrí la puerta apenas un palmo, Regina yacía en el suelo, la cabeza ladeada, los ojos opacos. Se había fracturado el cuello contra un poste. Jamás imaginé que un animal preferiría romperse los huesos antes que renunciar a matar a su cría. Esa imagen cambió algo en mi interior. La pregunta dejó de ser cómo salvar a las crías, y se volvió por qué diablos las madres querían verlas muertas. La noticia corrió de boca en boca. 3 granjas vecinas, a 10 y 15 kilómetros, reportaban el mismo fenómeno. Un avicultor encontró a sus gallinas aplastando los huevos aún calientes y picoteando las yemas con frenesí. Una pareja de ancianos vio a su perra pastor morder a sus cachorros hasta dejarlos mudos. Constaté que un cerco invisible había confinado la tragedia a un radio específico, como si algo antiguo, subterráneo, ejerciera dominio sobre las especies que habitaban ese pedazo de tierra. Recordé la historia de mi abuelo, hablaba de un pozo sellado detrás del antiguo establo, colmado, según él, por un silencio que encanecía al cocodrilo. Lo atribuíamos a su afición al mezcal y lo olvidamos. Sin embargo, aquel pozo seguía allí, cubierto con tablones podridos y maleza. Una mañana nublada me planté frente al círculo de piedras. Olía a tierra húmeda y metal oxidado. Quité la maleza, levanté los tablones con pie de cabra y destaqué la boca negra. Un vaho salobre me golpeó la cara. Con una cuerda atada a mi cintura y una linterna de minero, descendí por la pared interior,
buscando escalones naturales en las rocas. A unos 15 metros encontré un saliente lo bastante ancho para sentarme. Apunté la linterna, la luz reveló raíces trenzadas, caracoles petrificados y, más abajo, un espejo de agua turbia. No era un pozo común, el diámetro se ampliaba varios metros en cada nivel, formando un embudo invertido. Una brisa tibia me rozó la mejilla. Juraría haber oído un murmullo, como cantos al revés. Bajé un par de metros más. El rastrojo del cabo de cuerda restalló cuando pisé un pedazo de madera, quizá parte de una viga colapsada. Entonces la roca se desprendió y caí. El golpe me arrancó el aire. Mi linterna voló, rebotó y quedó apuntando al espejo líquido que, al iluminarse, mostró algo que no puedo describir sin que se me aflojen las manos. Imagina un vientre palpitante, translúcido, flotando bajo la superficie. De su membrana brotaban cordones que se retorcían como culebras, algunos se incrustaban en cráneos de animales, esqueletos de venado, restos de aves. Una brasa azulada recorría esas hebras, pulsando al ritmo de un corazón que no cabía en este mundo. Me sonó en la cabeza una voz sin palabras, un mandato de sangre que suplicaba alimento. Entendí que esa cosa se alimentaba de recién nacidos. Los animales arriba lo presentían. Los mataban para impedir que la criatura se alimentara de la vida pura de sus hijos. Aquello no era un instinto homicida, sino un acto desesperado de protección. El reflejo azulado subió y se derramó en la pared. Sentí calor húmedo envolviendo mi pantorrilla, uno de los cordones había salido del agua y se me enredaba. Tiré de la cuerda, ascendí a trompicones. El cordón se aferró a mi bota, la licuó como azúcar humedecida. El cuero se disolvió con un siseo. Los dientes me castañeteaban. Sacudí la pierna y, al fin, logré zafarme. Al alcanzar la superficie, respiré aire seco con un dolor punzante en el pecho. Necesité varios minutos para recobrar el aliento. Luego clavé tablas nuevas, eché cemento y acabé cubriendo el pozo con losas de acero atornilladas entre sí. Creí que con eso bastaría. ¡Qué ingenuo! Las semanas siguientes, el potro sobreviviente, al que llamé Arcadio, creció fuerte. Yo esperaba que, lejos de su madre, viviera sin el estigma de la criatura del pozo. Lo alimentaba con biberones de leche especial, lo paseaba alrededor de la granja, lo protegía. Incluso dormía con la escopeta al lado. Pero la noche en que Arcadio cumplió 3 meses, la perra de los vecinos saltó la cerca. No vino a matar, vino a suplicar. Sus ojos marrones me suplicaban algo tan humano que me estremecí. Olía a paja quemada. Parecía traer un mensaje imposible de ignorar, la cosa debajo del pozo aún tenía hambre. Tuve un sueño esa misma noche. Caminaba por un corredor de tierra donde cada pared estaba hecha de crías momificadas, alineadas como ladrillos. Escuchaba un eco que repetía mi nombre con voz infantil. Al final del pasillo, la criatura del pozo se alzaba, sus cordones brillaban como luciérnagas envenenadas. Me extendía un apéndice y yo le entregaba a Arcadio. El potro relinchaba mientras su piel se licuaba y se pegaba a la membrana del monstruo. Desperté bañado en sudor. Desperté también al relincho real de Arcadio. Bajé las escaleras y vi la puerta principal abierta de par en par. El potro se había librado de su establo. Afuera la noche hervía con un canto agudo de grillos. Corrí hacia el granero. Arcadio estaba parado frente al pozo sellado, arañando el metal con sus cascos. Cada golpe resonaba como tambores en mi pecho. Me acerqué despacio. Vi en sus pupilas el reflejo de un fuego subterráneo. Tranquilo, susurré. Ya estás a salvo. Cuando lo toqué, su piel me quemó como brasas. Comprendí que el influjo de la criatura lo había dominado. No tuve elección. La escopeta pesó en mis manos como un juicio final. Disparé al aire primero, esperando asustarlo. Arcadio ni parpadeó. Ladeó la cabeza, sus labios se tensaron sobre los dientes jóvenes y se abalanzó. El cañón retumbó. El potro se desplomó, las patas aún agitándose. Caí de rodillas, la cara pegada a la tierra húmeda. El silencio se volvió absoluto, como si el mundo contuviera la respiración. Una vibración trepó desde la profundidad del pozo, atravesó la losa metálica y me sacudió los dientes. Los cordones emergieron por las grietas del perímetro sellado, buscando el cuerpo tibio. Reaccioné con una lucidez impensable, rocié la losa con diésel, lancé un trapo ardiendo. Las lenguas de fuego se alzaron, negras a contraluz.
El diésel chorreó por las rendijas e incendió la brea pegajosa de abajo. Se oyó un gemido, un estallido, y la tierra tembló. La membrana brillante se retorció dentro como un feto que rechaza la vida. Sabía que la llamarada no bastaría para matarla, pero quizá la obligaría a retirarse a otra veta profunda. El alba me encontró cubierto de hollín. Del pozo exhalaba humo blanco. Los cordones se replegaron. Soldé de nuevo el metal. Luego colgué una cadena de plata vieja que perteneció a mi abuela alrededor del perímetro, no sé por qué lo hice, quizá para recordar que el mal respeta menos la dureza del metal que la obstinación de la memoria. El gobierno nunca vino a inspeccionar el lugar. ¿Quién cree relatos de umbrales vivos en un país donde desaparecer gente es estadística cotidiana? Los periódicos locales registraron las muertes de animales como brotes de rabia y siguieron con sus titulares. Las granjas vecinas se vaciaron poco a poco, la gente vendía a precio de risa, prefería marcharse a la ciudad antes que criar ganado que nacía condenado. Yo me quedé. Reparé mis alambrados, velé por los animales que quedaban y cavé zanjas de drenaje para que las lluvias no filtraran agua al pozo. Las hembras ya no mataban a sus crías, pero tampoco parían vivas, abortaban de madrugada, expulsando fetos amorfos recubiertos por una película gris que apestaba a fierro viejo. En cada caso, quemé los restos antes de que amaneciera. Me convertí en celador de una puerta que nadie debía abrir. Una madrugada helada, mientras alimentaba la estufa con troncos de encino, escuché un motor acercándose por el camino de grava. Una camioneta de doble cabina se detuvo frente a la casa. Un hombre bajo, con chamarra azul y portapapeles, se presentó como ingeniero de una compañía canadiense de minería. Dijo haber adquirido derechos de excavación sobre la cuenca aluvial que incluía mi finca. Ofrecía una cantidad respetable por el terreno, más un porcentaje de regalías. Yo negué con la cabeza. Él insistió, deslizando la cláusula, la perforación exploratoria empezaría en el Pozo Viejo. Sentí un frío teñirme la sangre. Le respondí que prefería morirme de hambre. Se marchó no sin antes deslizar su tarjeta en mi mano. Aquella visita confirmó mis temores: si yo no protegía esa tierra, algún ambicioso terminaría desenterrando al parásito. Así que vendí el ganado a precio de baratijas, compré sacos de cemento, piedra volcánica y vigas de acero. Durante 15 días trabajé como un condenado, rellené cada capa del pozo, incrusté estacas cruzadas, vertí salmuera y un derivado de polímero epoxi que usaba mi hermano en las presas del norte. Al final, puse una lápida improvisada donde grabé con cincel las palabras: aquí descansa el hambre de la tierra. Que tu avaricia no la despierte. Hoy escribo estas líneas junto a la ventana, mirando el campo vacío que alguna vez rebosó de mugidos, cacareos y balidos. He aprendido a cultivar hortalizas y a cazar en el monte para subsistir. Las noches son inquietantemente quietas, ya no suenan partos, ni suenan las madres ahogadas en horror. Pero de vez en cuando la luna se esconde y el viento sur sopla desde el cañón, siento un retumbo sordo bajo mis botas, como si algo gigantesco girara en sueños. Es entonces cuando acaricio el rifle, enciendo la lámpara y recorro la cerca, asegurándome de que ningún extraño se acerque. Hay quienes dicen que los humanos somos la especie más cruel, que matamos sin hambre y destrozamos sin necesidad. Quizás sea cierto. Pero he visto a las madres de esta granja cometer lo impensable para impedir que un mal antiguo sorba la inocencia de sus hijos. Eso, señores, es el amor más feroz que existe: sacrificar la carne de tu carne para negar un banquete a la oscuridad. Si algún lector encuentra esta libreta, le suplico que deje enterrada esta verdad con los huesos de mis animales. Marcharé pronto, mis pulmones se llenan de un polvo que no se cura con hierbas ni rezos. Quien venga después tal vez codicie el mineral del subsuelo, tal vez ignore las señales. Guarda en tu memoria estas palabras, como la cadena de plata que dejé colgada sobre la losa: el mal no se mata, solo se obliga a dormir. Y cuando despierte, querrá la sangre nueva de la esperanza. Que no encuentre crías frescas ni madres dispuestas a entregarle su calor. Porque el vientre de la tierra no olvida el sabor de los inocentes.